Señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. En el otoño de 1941, las divisiones alemanas se encontraban a las puertas de Moscú. Tras 2 años de guerra, no habían sido detenidas por ninguno de sus enemigos y nada hacía presagiar que lo fueran a ser ahora. Unas semanas más tarde, se batían en retirada ante el empuje soviético que amenazaba con provocar una verdadera catástrofe militar. La batalla de Moscú tuvo lugar entre octubre de 1941 y enero de 1942. Las condiciones en las que tuvo lugar fueron de una extrema dureza, pues el invierno de aquel año resultó especialmente crudo, registrándose temperaturas por debajo de los 40 bajo cero. A principios de agosto de 1941, el grupo de ejércitos centro, comandado por el mariscal von Bock, tomó Smolensk, la última gran ciudad en el camino hacia Moscú. En ese momento, Hitler determinó que las fuerzas blindadas del segundo grupo Panzer de Guderian se dirigieran a apoyar la conquista de Kiev, que estaba llevando a cabo el grupo de ejércitos sur, mientras los soviéticos reforzaban sus defensas. A fines de septiembre de 1941, los alemanes consiguieron la victoria de Kiev, con más de 600.000 prisioneros, tras lo cual los blindados de Guderian fueron devueltos al frente central. El 2 de octubre se activó la Operación Tifón, el ataque sobre Moscú. El 13 de octubre, en Briansk y Vyazma, la Wehrmacht hizo otros 650.000 prisioneros. En la retaguardia soviética reinaba el pánico. Trenes repletos de obras de arte y tesoros abandonaron Moscú. Se multiplicaron las ventas de diccionarios en alemán. El 15 de octubre todo el cuerpo diplomático dejó la capital. Los moscovitas, que recogían las octavillas lanzadas por la Luftwaffe, fueron fusilados. Se generalizaron los saqueos y los motines. La disciplina desapareció. Iberia envió a Moscú numerosas tropas de la NKVD para controlar la situación. A quien se encontrase en estado de embriaguez se le aplicó la pena de muerte. Aunque todo hacía prever un rápido derrumbe, inadvertidamente algunas cosas habían cambiado. Stalin nombró al general Zhukov, en lugar de Budionni, como responsable de las operaciones militares. Las lluvias del otoño del año 41 fueron inusualmente copiosas y paralizaron el avance alemán. La bajada de temperaturas favoreció inicialmente a la Wehrmacht, por cuanto solidificó los caminos que se habían vuelto impracticables en octubre, pero resultó tan pronunciada que terminó por congelar los motores de los Panzer y de los aviones. Lluvias heladas, ventiscas polares y nevadas nocturnas que extendían un manto de casi 1 metro de nieve sobre el frente ya en el mes de noviembre. Pese a tal situación, el 15 de noviembre el mando alemán determinó proseguir. En Moscú, Zhukov estableció 3 anillos defensivos, el último de los cuales se encontraba en el interior de la capital. Movilizó a toda la población civil para las obras de defensa. Con el mayor secreto, se dispusieron potentes cargas de dinamita en los puntos más estratégicos de Moscú, mientras el gobierno escapaba a Kuibyshev, aunque Stalin permaneció en la capital. El 7 de noviembre, aniversario de la Revolución, se celebró un desfile militar ante el Kremlin. Las unidades militares salían para el frente tras el desfile, y algunos de los T-34 que tomaron parte ni siquiera estaban pintados, pues habían sido enviados directamente desde las fábricas. A finales de noviembre, Guderian encontró las primeras unidades procedentes del Extremo Oriente. Unas 20 divisiones asiáticas bloqueaban ahora el acceso a Moscú, pero Guderian aún fue capaz de tomar Kalinin el 4 de diciembre. Al día siguiente, sin embargo, se produjo el contraataque soviético y para el 6 de diciembre este se convirtió en general en todo el frente central. Los alemanes, cogidos por sorpresa y sin la vestimenta adecuada ni los recursos suficientes para mantener las armas en funcionamiento, ya no estaban en condiciones de avanzar. La llegada de tropas del Extremo Oriente y del novedoso armamento soviético, como los masivos ataques de los tanques T-34 y los lanzacohetes Katyusha, cambió las tornas del conflicto. Contra el parecer de sus generales, Hitler dio la orden de resistir a cualquier precio, lo que seguramente salvó el frente del derrumbe total. En las siguientes semanas, los alemanes retrocedieron en torno a unos 200 kilómetros, mientras decenas de miles morían congelados. Sea usted muy bienvenido, don Rafael Rodrigo. Como siempre, un auténtico honor. Muchas gracias por la invitación. Lo mismo le digo. Bueno, cuando comienza la batalla, los soviéticos han sido, desde el mes de junio, vapuleados casi sistemáticamente, pero a la vez los alemanes llegan muy mermados, porque el coste de esas victorias para los alemanes ha sido inusualmente alto. Sí, efectivamente. Tenemos que poner un poco en contexto lo que ha sido la ofensiva y qué ha pasado en los años anteriores. La campaña de Polonia apenas duró un mes
Francia cayó de una forma prácticamente fulminante y, sin embargo, la campaña de Barbarroja, que comienza en junio, se alarga durante esos días de junio, julio, agosto, septiembre y ya nos estamos metiendo en octubre. Es decir, un desgaste de una ofensiva durante 4 meses donde las tropas prácticamente no pueden tener relevos y donde las fábricas alemanas en ese momento todavía no están a plena potencia de fabricación de armamento, lleva a un desgaste absolutamente considerable, lo cual no quita para que a su vez también las tropas soviéticas lleven una cantidad de vehículos, aviones, blindados destruidos y más de 1 millón de prisioneros de guerra que les han desgastado enormemente. Sin embargo, la capacidad a fondo que tiene el ejército soviético en estas primeras etapas lleva a que de forma sistemática se vayan reponiendo unidades muy bisoñas con un armamento prácticamente recién salido de fábrica, que son lanzadas al combate o sencillamente a resistir hasta el último hombre, que esa podría ser además una de las grandes diferencias con la caída de Francia, donde allí las tropas ante un cerco ofrecen una capitulación, pero los soviéticos han tenido una orden clara, no, clarísima de resistir, pero literalmente hasta el último hombre. ¿Qué hacen los alemanes? Bueno, los alemanes se inspiran también un poco en sus experiencias de la Primera Guerra Mundial, que desde luego el ejército ruso no le deja en muy buenas circunstancias. La Guerra Civil Española tampoco le deja muy bien, ni a las brigadas internacionales ni al material soviético. Y desde luego el descalabro frente a Finlandia hace llevar a pensar a los alemanes que todas estas victorias que se están produciendo de forma consecutiva desde el mes de junio hasta este mes de octubre que comienza la operación Tifón les va a llevar por lo menos a la conquista de la capital, que es Moscú, y a un cerco sobre Leningrado. Hay una decisión que todavía es controvertida, la de agosto de Hitler, de desviar sobre todo las fuerzas blindadas, que sufrieron un desgaste particular, en apoyo del cerco a Kiev de lo que sería la batalla de Kiev, que sería una grandísima victoria, pero aquí hay quien estima que eso es lo que le costó Moscú a Hitler. La polémica sigue abierta, hay historiadores que dicen que fue una decisión adecuada y correcta y otros que dicen que fue una gran equivocación. Bueno, desde luego, como diría aquel, a toro pasado, la decisión fue incorrecta porque al final Alemania pierde la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que cualquier otra decisión tal vez hubiera tenido como consecuencia una victoria germana. Nunca lo sabremos. Lo que sí podemos, y desde luego el mundo académico, los grandes historiadores del Frente del Este, empezando por el norteamericano David Glantz, apuntan a que, aunque si bien es cierto que la decisión tuvo como consecuencia una demora en el asalto sobre Moscú, no es absolutamente ilógico el pensar en este desvío de tropas para embolsar a más de 500.000 de soviéticos en Kiev con todos los recursos minerales que hay en la zona, además que era uno de los graneros de Europa, asegurarse esa zona para luego lanzarse sobre Moscú. Claro, si nos atenemos a lo que son las memorias de los mariscales alemanes de posguerra, empezando por von Manstein, es el primero que dice que todo comenzó a fraguarse con esa decisión de desviar las tropas en dirección sur, perder esas semanas que ellos consideran capitales antes de reingresar otra vez sobre el ataque sobre Moscú. Pero bueno, no es la única guerra donde uno de estos, comillas, desvíos luego han tenido ríos de debate. El desvío de las tropas nacionales a Toledo antes de asaltar Madrid podríamos tenerlo dentro de lo que cabe, o sea, sabiendo que es radicalmente distinto, pero sabemos que es. ¿Y por qué no se lanzaron directamente? Claro, que tenemos una circunstancia radicalmente distinta. La decisión en la Guerra Civil sí que terminó en victoria de ese bando, sin embargo en la Segunda Guerra Mundial no. Entonces ahí está ese debate entre los historiadores. Bueno, es uno de esos clásicos debates, quiero decir, que, y además muy bien traído el asunto de Toledo y de Madrid, porque hasta cierto punto se parece bastante, ¿no? Bien, la batalla de Moscú se libró en unas condiciones muy peculiares. Además del extremo frío, tampoco debemos perder de vista la oscuridad casi permanente. Apenas había 5 horas de luz solar en la parte álgida de la batalla, cuando se produce el contraataque soviético, las últimas semanas de ataque alemán y el contraataque soviético del 5 de diciembre. Sí, es que son unas condiciones de, a ver, lógicamente
en esos meses en la Unión Soviética, actualmente en Rusia, las temperaturas son muy bajas. Pero claro, muy bajas son entre 7, 10 grados bajo cero más o menos de media. El llegar a puntos en determinados momentos de la ofensiva, de llegar a 30 y hasta 42 grados bajo cero, hace que las tropas a la hora de combatir tengan unos problemas enormes, pero no solamente porque hacer una guardia a la intemperie, a esas temperaturas, es un acto realmente casi heroico, sino que todo dejaba de funcionar. Podemos pensar que, claro, dejaban de funcionar los motores, porque el líquido anticongelante no servía en estos casos, pero es que el propio armamento se congelaba, se quedaba hecho una bola, con lo cual ni siquiera las ametralladoras de acompañamiento servían en esas circunstancias. ¿Qué comenzaron a hacer las tropas alemanas? Con sus oficiales, de alguna manera, haciendo un poquito la vista gorda, en apropiarse de ese material soviético que sí estaba más diseñado para unas condiciones climáticas mucho más duras y que podían servir. Pero es que las condiciones fueron... Ese invierno fue el más frío de los últimos 50 años en la Unión Soviética, con lo cual, claro, es una condición de combate absolutamente salvaje. Se habla mucho de estas condiciones de extremo frío, el general invierno, etcétera, pero lo que no se suele citar, y sin embargo sí que fue un elemento que detuvo verdaderamente la ofensiva alemana, fue la famosa Rasputitsa, el fango que lo cubría absolutamente todo y que hacía inviable el movimiento de los vehículos, sobre todo de los vehículos que no eran con orugas. Es más, al principio, cuando se heló el terreno, los alemanes lo recogieron como una bendición, la bajada de las temperaturas, porque helaron esa bajada de las temperaturas, heló el terreno. Sí, es que siempre se ha hablado del frío ruso, pero sin embargo hay dos temporadas que se le conoce en Rusia como la estación del fango, sí, porque es justamente con el deshielo de la primavera y con las lluvias de ese verano-otoño, que encima ese año las lluvias fueron más copiosas de lo habitual, donde literalmente las carreteras y lo que es los campos quedan literalmente enfangados y enlodados. Claro, cuando se planea una ofensiva sobre Bélgica, una de las primeras naciones europeas que completa toda su red de ferrocarriles, pues es comprensible, y con una densa red de carreteras asfaltadas, es que las condiciones climáticas influyen, pero mucho menos. La Unión Soviética apenas tiene 2 carreteras principales que estén asfaltadas. El alto mando alemán, en determinado momento, también se inspira en qué pasó en 1917 especialmente, que es cuando, utilizando los ferrocarriles rusos, casi hay que ir localidad a localidad porque no hay oposición ninguna. No es este el caso. Con lo cual, claro, cuando llega ese mes de octubre, la capacidad de movimiento de las tropas, sobre todo las motorizadas, disminuye de una forma, pero palmaria además, hasta casi el hecho de que el ejército alemán todavía contase con un elemento hipomóvil, es decir, de caballos importante, le permitió mantener un cierto grado todavía de movimiento. Son muchas las imágenes, las fotografías de época, donde puedes ver vehículos a motor que tienen que ser rescatados del lodo o directamente por soldados o utilizando un tiro de caballo. Pero claro, eso hace que en el vídeo venía muy bien una imagen de un campo helado con tropas alemanas moviendo por allí. En la época del lodo eso es impensable. Hay que seguir un camino, una carretera, y eso es muy fácil de bloquear. La mayor parte de las bajas, una parte sustancial de las bajas, porque hay que medir toda la operación desde efectivamente octubre hasta, bueno, ¿cuándo puede acabar la operación de Moscú? Normalmente se dice que en febrero, pero las consecuencias persisten hasta el mes de abril del 42. Una parte sustancial de las bajas se debe a la congelación. Lo que no se acaba de entender es por qué el ejército alemán no había tenido previsto, bueno, aunque no se llegara a los 40 grados bajo cero, pero se podían alcanzar fácilmente los 15, incluso los 20, cómo no había previsto ropa adecuada. Incluso aunque los alemanes hubieran ganado la guerra, habría que haber mantenido contingentes de tropas sobre el terreno muy numerosos y por tanto hubieran necesitado exactamente igual esa ropa. Sí, se llega al grado de anécdota de que muchos soldados alemanes, además de utilizar ropa de combate de los soviéticos más aclimatados a estos tiempos, llevan a arrancar hasta cortinas y manteles, porque de alguna manera aquello les permitía pasar más desapercibidos en un campo nevado. A ver, ¿se planificó? Sí. ¿Se suministró ropa de abrigo a las tropas en primera línea? No. ¿Por qué? Primero, porque la campaña tenía que haber acabado mucho antes, con lo cual no estaba planificado que esa entrega de ropa de abrigo se tenía que hacer mientras durase la campaña.
Segundo, ¿qué se prioriza? ¿El envío de combustible y el envío de munición o el envío de ropa de abrigo? Mientras dure la ofensiva sobre Moscú, el alto mando alemán toma la decisión de, ante la dificultad de suministrar a las unidades de primera línea, que tienen que ser muchas de ellas vía aérea, dar prioridad a lo que sería material de combate. Y el material de combate no va el elemento de abrigo, va pero en un segundo escalón. Entonces, se suministra, pero lógicamente mucho más tarde de lo que hubiera sido necesario y con una cantidad mucho menor, porque es mucho más importante llevar litros de gasolina para que los blindados se muevan y, desde luego, balas de cañón para que estos disparen. Fue fundamental también la información de la que dispuso Stalin en las fechas anteriores a la batalla de Moscú para poder enviar las tropas que estaban acantonadas en el lejano oriente, que además eran tropas de gran calidad, siberianas muchas de ellas. Finalmente es la llegada de las tropas que tiene que enfrentar a unas fuerzas alemanas que están muy mermadas, en algunos sectores están con menos del 20% de su potencial originario, y finalmente eso es lo que acaba deteniendo a los alemanes, y no solo, sino provocando un contraataque que les hará retroceder esos aproximadamente 200 kilómetros de media. Sí, ahí para mi gusto la decisión que salvó a los soviéticos proviene de Zhukov. Zhukov, que al inicio de la guerra se equivoca porque él piensa que la ofensiva alemana va a ser sobre Ucrania. De hecho, protesta tanto frente al alto mando soviético, el Stavka, que en premio le envían a Leningrado, donde teóricamente no iba a haber demasiado bullicio. Cuando se produce la ofensiva sobre Moscú, se recupera Zhukov, se le encarga la defensa de la ciudad, y él la decisión que toma es, dado que parece que definitivamente Japón no va a entrar en guerra, tal vez Japón hubiera entrado en guerra con unos alemanes ocupando Moscú, pero desde luego, sin ocupar Moscú, los japoneses, después de la derrota de en 1939, no tienen deseos de entrar en guerra. La decisión que toma es, todas estas tropas de reemplazo bisoñas son las que se envían al frente, para que vayan desgastando a los alemanes, porque son tropas, entre comillas, de una calidad mucho más bajas. Y lo que se hace es traer tropas veteranas y además muy aclimatadas a estas bajísimas temperaturas, que son las tropas siberianas, que quedan acantonadas alrededor de Moscú y además en retaguardia, hasta en un momento determinado que Zhukov considera que el desgaste ya del avance alemán ha tocado a su fin, y es el momento de comenzar con la contraofensiva. También llama la atención un hecho en el que yo creo que de forma creciente van coincidiendo todos los historiadores militares, y es que la orden de Hitler de resistir a cualquier precio fue lo que salvó el frente, y es curioso porque dio esa orden en contra del parecer de sus generales. Siempre se añade que esa orden, al tener éxito, de alguna forma, pues en lo sucesivo impregnó toda la estrategia alemana y volvió a las operaciones alemanas mucho menos flexibles, con lo cual a largo plazo sería contraproducente, pero que indudablemente a corto plazo salvó el frente alemán, porque si no se hubiera probablemente derrumbado. Sí, pero tenemos que poner también, y tenemos que fijarnos en el tamaño que tiene Rusia, para compararlo, por ejemplo, con un teatro de operaciones del año 43, 44 y 45, como es Italia, donde sí se autorizan manifiestas retiradas de la línea de defensa. ¿Por qué? Porque se cubre la línea completa, se puede preparar una línea absoluta retaguardia, y en un momento determinado, cuando las tropas se ven desbordadas, pueden replegarse a una línea previamente preparada. Claro, el problema era Rusia, con su extensión. El problema es la extensión. Entonces, esto ya lo había hecho los mariscales franceses en 1940, la defensa en erizo. Es cuando te ves rebasado, formar una línea, digamos, circular para defenderte mientras llegan los refuerzos. Los refuerzos además se hacen por vía aérea. Con lo cual, al tener pequeños destacamentos o grupos de combate, pueden ser suministrados vía aérea. Claro, este es el error que ocurre en Stalingrado, que una cosa es suministrar a 50, 70.000 hombres y otra cosa es suministrar a diario a 250, 300.000. Eso lo consiguen los angloamericanos, pero ya en 1946-47, y estamos hablando del cerco de Berlín, del bloqueo de Berlín. Entonces, es una circunstancia radicalmente distinta. ¿Qué ocurre si se hubiera autorizado una retirada en diciembre de 1941? Que hubiera acabado probablemente en un colapso todavía peor que lo que le había pasado a Napoleón. No olvidemos que llegaron muy diezmados en 1812 a Moscú, y el desastre palmario se produce justamente en la retirada. Entonces, si acaso, lo que podríamos haber dicho es, si hubiera sido mejor aplazar la ofensiva sobre Moscú
a la primavera siguiente y haber paralizado las operaciones en una línea de defensa más cómoda en el mes de octubre. Pero claro, desde luego, teniendo a Moscú a 42 kilómetros, la distancia que tuvieron las tropas alemanas, Moscú es la distancia que hay entre la Puerta del Sol de Madrid y la ciudad de Guadarrama. Es decir, es literalmente estar allí tocando y viendo las cúpulas del Kremlin. Además, ¿qué moral le das a tus tropas cuando les dices que se paraliza la ofensiva y además hay que retirarse? No era posible. Nos quedan apenas 30 segundos. Es la primera gran derrota alemana, en tierra desde luego y casi en el conjunto de la guerra, y además a partir de Moscú también, porque Estados Unidos entra en guerra en ese momento, Alemania ya no podrá ganar la guerra. Lo más a lo que puede aspirar es, digamos, a salir empatado. Sí, aprovechando justamente los grandes avances, podría haber intentado llegar a algún tipo de acuerdo. Incluso se dice que Stalin, de alguna manera, en aquel invierno de 1941, sobre todo, hubiera estado dispuesto a llegar a una gran pérdida territorial, pero firmar la paz. Sin embargo, ese diciembre de 1941, con el fracaso frente a Moscú y, desde luego, la entrada en guerra en Estados Unidos, cambió el panorama de la Segunda Guerra Mundial de forma absoluta. Pues, don Rafael, muchísimas gracias. Un placer, como siempre, haber venido a compartir con nosotros este episodio de la Batalla de Moscú, que fue decisiva verdaderamente en el curso de la Segunda Guerra Mundial y, por tanto, en nuestra edad contemporánea. Y a todos ustedes, igualmente, muchísimas gracias por estar ahí cada día y hasta el próximo programa, si Dios quiere.